capítulo 17, Hechos capítulo 17. Verso 1 al 10. Hechos capítulo 17, desde el verso 1 hasta el 10. Cuando lo tenga, me dice un amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, puede sentarse, hermano. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, esta nueva serie titulada La santidad de la iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Así es como está titulada esta serie, la santidad de la iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente vamos a ver las 2 cartas de Tesalonicenses, la primera y la segunda, pero el día de hoy vamos a ver cómo nace la iglesia de Tesalónica, y ya la semana que viene vamos a empezar a ver lo que Pablo le escribe en las cartas. Amén. Entonces, este es el tema 1, nace la iglesia de los tesalonicenses. Y bueno, ya vimos un poquito ahorita en lo que leímos, en estos 10 versículos, en qué contexto nace realmente esta iglesia. Amén. Y nuestra exposición, bueno, estará desde este verso 1 hasta el verso 10. Amén, hermanos. Bueno, la iglesia de los tesalonicenses, hermanos, tiene su nacimiento en el segundo viaje misionero de Pablo. Este es el segundo viaje de Pablo, segundo viaje misionero de Pablo. Tesalónica era una ciudad de Macedonia, prácticamente pues es en Grecia, que es Europa. Estando bajo el Imperio Romano, Tesalónica se convierte en una provincia romana. Como todas las ciudades, al nombrar, si nosotros leemos todas las cartas y las exponemos de una manera expositiva, vamos a ver que todas las ciudades están o vivían bajo una tremenda idolatría. Eran muy idólatras, había muchos dioses, y en esa idolatría había una mezcla de inmoralidad en todos los habitantes. Entonces, en cada ciudad, hermano, al examinar vamos a encontrar todo esto, mucha idolatría con esa mezcla de inmoralidad. En el momento que llega Pablo, parece ser que la ciudad tiene cerca de 200,000 habitantes. Entonces es una ciudad bastante grande. Pablo llega con Silas a Tesalónica, y ya dejaron atrás Filipos. Ellos vienen de la ciudad de Filipos, donde también se fundó una congregación, y parece ser que en Filipos se queda Lucas. Entonces se funda la congregación de Filipos, se queda Lucas, y Pablo y Silas parten.
siguen haciendo su recorrido hasta Tesalónica, pasando por algunas ciudades en este segundo viaje misionero que ellos están llevando a cabo, enfrentando, hermano, como siempre, tremendas oposiciones. Tremendas oposiciones. Ahora, el nacimiento de la iglesia de Tesalónica, precisamente nosotros lo vemos en este capítulo 17, donde abarcan 10 versículos. Aquí nosotros lo podemos ver. ¿Y cómo podemos dividir estos 10 versículos del nacimiento de la iglesia de los tesalonicenses? Bueno, número 1, vemos la predicación desde el verso 1 hasta el verso 3. Ahí estamos viendo la predicación. Número 2, vemos evidencias de la predicación, o sea, vemos conversión en el verso 4. Número 3, vemos una oposición desde el verso 5 hasta el verso 9. Y número 4, vemos que son expulsados prácticamente, porque tuvieron que huir de noche, hermano. Fueron expulsados, y eso lo dice en el verso 10. Ahora, la estancia de Pablo, hermano, en Tesalónica fue muy corta realmente. Fue muy corta, a diferencia de otras ciudades como de Éfeso. En Éfeso tardó más tiempo, en Corintio tardó más tiempo. Sin embargo, en Tesalónica fue corto el tiempo que él estuvo. Pero a pesar de que la estancia de Pablo y de Silas fue corta en Tesalónica, mire bien, hermano, hubo fruto. Hubo fruto. ¿Ok? Hubo fruto en ese corto de tiempo de su estancia en Tesalónica. Y eso habla, hermano, de que a Pablo aprovechó, pero si bien el tiempo, aprovechó bien el tiempo. Bien el tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el tiempo invertido, dedicado en lo que tiene que ver en lo espiritual, hermano, no es tiempo perdido. Mire que Pablo aquí estuvo poco tiempo y hubo fruto, Cuando, hermano, de verdad nosotros nos dedicamos más y cada día más a lo espiritual, no es tiempo perdido, vale la pena, hermano. Vale la pena venir los miércoles, por ejemplo, que ahorita vamos a empezar, casi esta es la introducción, cómo nace la iglesia de los tesalonicenses, pero vamos a ir viendo por qué esta serie se llama La Santidad de la Iglesia y la venida de Cristo. Porque de eso se tratan casi las dos cartas. Entonces, vale la pena, hermano, vale la pena venir los miércoles, vale la pena venir los viernes, vale la pena venir los domingos, o venir a asistir a lo que estamos haciendo también los domingos antes de los cultos. Todo eso vale la pena. Vale la pena porque es para nuestra vida espiritual. Vale la pena venir a la oración los sábados, los martes, las mujeres que están viniendo. Todo eso, hermano, vale la pena asistir porque es para nuestra vida espiritual. Amén. Ahora, nosotros, para conocer más sobre la congregación de los tesalonicenses, tendríamos que echar un vistazo pues ya más detallado, texto por texto, en las dos cartas que él manda, que es el próximo miércoles, donde comenzaremos a estudiarlos. ¿Por qué? Porque, mire bien, hermano, la salida de Pablo, porque eso a mí me llamó la atención, la salida de Pablo y Silas de esta ciudad no fue la de las mejores. No fue una de las salidas de las mejores. Pablo y Silas prácticamente salieron huyendo de esta ciudad. Más bien, salieron huyendo. Salieron huyendo, porque mira el cuadro. Pablo con Silas llegan a Tesalónica, predican, hay oposición y salen huyendo. Ahora, como ellos salen huyendo de Tesalónica, mire bien, Pablo y Silas no saben lo que pasó con la iglesia. No saben, es como cuando tú haces algo y de repente te tienes que ir rápido y no sabes qué pasó. No sabes qué pasó después. Bueno, de eso se trata las dos cartas. Saber qué pasó con esa iglesia. De eso se trata estas dos cartas. Ahí vamos a ver qué les predicó y qué pasó con esa iglesia. Porque, repito, veamos el cuadro. Llegan, predican, hay una oposición bien tremenda. Esas casi son las marcas del ministerio de Pablo. Oposición, hermano. Y salen huyendo, y al salir huyendo,
Pablo y Silas como que no saben, ahora qué va a pasar con esto, o qué pasó con esta iglesia. Sin embargo, las dos cartas que vemos, o que vamos a ver, la primera y la segunda, vemos que esta iglesia, hermano, progresó. ¿Sabe por qué? Porque lo de Dios progresa. Lo de Dios progresa. Amén. Y mire cómo comienza. Hechos 17:1. ¿Lo tiene? Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, Pablo y Silas, hermano, vienen, repito, vienen de Filipos, como lo he mencionado, y eso está en el capítulo 16. En Filipos habían pasado un encarcelamiento por haber liberado a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Esa mujer es liberada porque al parecer es una esclava. Y tenemos que recordar que los esclavos se consideraban como objetos, por lo tanto los acusan de dañar una propiedad ajena. Entonces Pablo y Silas son encarcelados en el capítulo 16, que están en Filipos, ¿ok? Están en la cárcel, alaban a Dios, conocemos la historia, ¿verdad? Hay un terremoto, el carcelero recibe la conversión con toda su familia, Pablo sale de la cárcel y una vez que se fundó la iglesia de los filipenses, mire lo que dice el verso 40 del capítulo 16, ¿estamos ahí? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, ya se había fundado esta congregación, los consolaron. ¿Y qué pasó? Y se fueron. Ahora, ¿quién es Lidia? Lidia, hermano, parece ser, bueno, algunos eruditos interpretan que fue una de las primeras que creyeron en el Evangelio cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos. Fue una de las primeras, eso lo vemos en Hechos, capítulo 16, versículo 13. Entonces, Pablo y Silas salen de la cárcel, los hermanos de esta naciente congregación de Filipos los consuelan, ¿ok? Y ellos siguieron haciendo su viaje misionero, como repito, es el segundo viaje misionero, y al parecer se queda a Lucas ahí en Filipos. Por eso dice el verso 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, estaba la congregación, los consolaron y se fueron. Prácticamente cada ciudad que visitaban plantaba una congregación. Mire qué tremendo, ¿verdad? Se plantaba una congregación. Ahora, después de partir de Filipos, en este verso 1 que acabamos de leer, dice ahí, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ahora, mire bien, hermano. Este texto, lo primero que vemos, cuando dice pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, recordemos que vienen de Filipos. Este texto, hermano, que vemos aquí, nosotros vemos las grandes distancias que recorrían. Son distancias grandes, hermano, que ellos recorrían. Y mire bien, hermano, esa distancia, yo no sé si usted de repente le ha dicho, ay, qué lejos está ahí la congregación, ¿verdad? Está en Orovden. Bueno, no sé si le ha pasado por la mente, ¿no? ¿Verdad? Pero, bueno, no voy a decir, bueno, usted como vive a 2 minutos, ¿no? Pero bueno, mire bien, esas distancias que recorrían, usted lo va a ver seguido en la Biblia. Lo va a ver con mucha frecuencia en la Biblia. Sin embargo, a pesar de que usted va a ver con mucha frecuencia las distancias que recorrían, nunca fueron ningún impedimento. Nunca fueron impedimento. Las distancias nunca se han presentado, hermano, como algún obstáculo, como en el tiempo de hoy se presentan en los cristianos de hoy. En los cristianos del tiempo de hoy, está bien lejos, hermano. En la Biblia no. Bueno, yo no he encontrado un texto que alguien diga, pero hasta Filipos, qué lejos está. Hasta Tesalónica, qué lejos está. Bueno, no he encontrado yo un texto, quizás esté equivocado, ¿verdad?
Sin embargo, vamos a ver nosotros frecuentemente, hermano, que las distancias nunca se han presentado como algún obstáculo e impedimento para hacer la obra de Dios. Repito, al menos yo no he encontrado un texto que quizás, o esté equivocado, ¿verdad? No he encontrado un texto donde alguien diga, pero está bien lejos, Pablo. Mire bien, vemos que aún, por ejemplo, nuestro Señor Jesús caminaba de una aldea a otra, recorriendo caminando de una aldea a otra, recorriendo grandes distancias. Creo que la única vez, hermano, que se subió en el burrito fue cuando entró a Jerusalén. De ahí para allá, hermano, caminaba. Vemos que Pablo también lo hacía, vemos que sus colaboradores lo hacían también. Y eso nosotros, hermano, a ver las narraciones en la palabra de Dios de esas distancias que recorrían, eso no lo vemos para ellos como un impedimento, vuelvo y repito, como si ellos dijeran, pero está bien lejos. No. La distancia, hermano, para ellos era lo de menos. Era lo de menos. Oh, allá está, oh, yo voy, hermano, no se preocupe. Lo de Dios vale la pena. Era lo de menos. Amén. Bueno, esperemos que, sabemos que para nosotros también, ¿verdad? Es lo de menos la distancia. Mas, sin embargo, en el tiempo de hoy, o en los cristianos de hoy, eso suele pasar. Y no tiene que ser así. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las grandes distancias que recorrían. Llegaron a Tesalónica, pero anteriormente nombra las ciudades donde pasaron por algo, las nombra el texto. Y el contexto de dónde venían, hermano. Venían de Filipos. Por ejemplo, de Filipos a Anfípolis son 48 kilómetros. De Anfípolis a Apolonia son 46 kilómetros. Y de Apolonia hasta Tesalónica son 57 kilómetros, que en total son 151 kilómetros, que son 94 millas. Y yo sé que quizá va a decir, no está lejos en carro, pero no había carros. Y no había freeways. Es como de Ogden a Provo, caminar 27 horas. Y eso para ellos no es ningún impedimento. Cuando usted vaya a hacer la obra del Señor, visitar a alguien, hermano, que sabe que va a hacer la obra del Señor, que la distancia para usted no sea ningún impedimento. Amén. Cualquiera diría caminar tanto. Bueno, la verdad es que sí caminaban mucho. Y la verdad, hermano, ese no era ningún problema para ellos. De verdad, no era ningún problema para ellos. Repito, no sé si hay un texto donde diga, pero qué lejos está. La ciudad o la congregación, de que ellos digan, como en el tiempo de hoy, donde los cristianos muchas veces lo dicen, ¿verdad? Que es la distancia, es un obstáculo. Y no tiene que ser así, amén. Entonces dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, en cuanto llegaron rápido, hermano, identificaron en donde ellos iban a comenzar a predicar. Tenemos que recordar que el llamado del Señor que le hace a Pablo, Pablo le iba a predicar a 3 tipos de audiencias, si podríamos decirlo de esta manera, ¿ok? Él iba a predicarles a 3 tipos de audiencias. Número 1, a los gentiles. Número 2, a los reyes. Y número 3, al pueblo de Israel. Como que así está un poquito el orden, ¿no? El Señor mandó a predicar a Pablo a los gentiles, a los reyes y también al pueblo de Israel. Entonces, aquí el texto dice que cuando llegaron, fueron a una sinagoga de los judíos. Y mire bien, hermano, predicarle a los judíos no era algo sencillo. Es más, todavía no lo es, no es algo sencillo. Pero a los judíos, no a los que se dicen que son judíos después de 3 meses. ¿Ok? No los que andan judaizando ahí, no. A los judíos, predicarle a los judíos no era algo sencillo.
Y todavía no lo es. ¿Por qué? Porque para predicarle a un judío, hermano, tú y yo necesitamos conocer, mire bien, suficientes argumentos bíblicos en cuanto a las profecías. Necesitamos conocer mucha Biblia sin olvidar tener una vida de oración para derribar tanto argumento que ponen los judíos. Esas palabras, necesitas prepararte sin hacer a un lado la oración y la comunión que tenemos que dejar, que tenemos que tener con el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, o sea, sabía dónde se metía él, ¿ok? Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, esta, hermano, era una costumbre de Pablo, que en cada ciudad iba a predicarle a los judíos. Y no es que iba a guardar el sábado, no. Su costumbre era ir a esas sinagogas a predicarles a Cristo. Verso 2, ¿estamos ahí? Hechos capítulo 17, verso 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Mire bien lo que dice. ¿Okay? Ahora, este texto, hermano, hace mención de 2 cosas. Número 1, dice que fue por 3 días de reposo, y esto habla que no estuvo mucho tiempo con ellos. No estuvo mucho tiempo con ellos. Y número 2, el texto dice que discutió con ellos. Ahora, este discutió, hermano, no quiere decir que Pablo llegó y se peleó con ellos y que ustedes herejes y que ustedes aquí. Eso no quiere decir eso. ¿Okay? Cuando alguien quiere hacer apología de tu fe o tú quieres defender tu fe, si empiezan a pelear, hermano, ahí se acabó el asunto. Porque el apóstol Pedro dice con mansedumbre. Cuando tú empiezas a hablar con puntos bíblicos con otra persona y la otra persona se altera y que tú, que eres, y que hijo de Moloch, y que tú, y que allá, y que tú, hermano, se acabó. Se acabó el debate. Es más, la persona que se altera pierde el debate. Porque la regla es hacerlo con mansedumbre, para glorificar a Dios. Entonces, aquí cuando dice que discutió con ellos, no habla, hermano, de que Pablo llegó y se puso a pelear y que ustedes... No fue así. ¿Por qué? Porque el texto 3 lo dice. Lo dice como lo dice. Mire, dice el verso 3. Dice, declarando y exponiendo. Mire bien. ¿Ok? Declarando y exponiendo. ¿Por medio de qué, hermanos? De las Escrituras. Mire la importancia de las Escrituras. La importancia de abrir la Biblia. La importancia de conocer la palabra de Dios. Ahora, hermano, tenemos que ver que Pablo llega a una sinagoga de los judíos. Y me llama la atención de que Pablo no viene, hermano, y saca sus credenciales como yo fui fariseo, yo tengo un estudio muy sobresaliente en cuanto a la ley, yo estudié las mejores escuelas a los pies de Gamaliel, yo esto, lo otro. No, Pablo usa las Escrituras para predicarles a Cristo. Y Pablo les comienza a predicar a Cristo. Y tenemos que confiar nosotros, hermano, plenamente en que las Escrituras son suficientes y contundentes para redarguir y para que Dios salve a alguien. Yo tengo que confiar en las Escrituras. Tengo que confiar plenamente en las Escrituras de que cuando yo estoy dando la palabra de Dios, yo no sé cuál reacción va a tomar la gente, pero como es palabra de Dios, yo tengo que confiar que es el Señor el que salva a través de su misma palabra. Pero para eso tengo que conocer las Escrituras, sin olvidar, nuevamente repito, tener oración y comunión con el Espíritu Santo. Ahora, ¿a cuáles Escrituras se refiere Pablo? Las del Antiguo Testamento, básicamente a las profecías. Es decir, con evidencias bíblicas
Pablo le mostraba a esos judíos que las profecías del Antiguo Testamento hablaban del Cristo que él predicaba. Dice el texto 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Ok? Que era necesario, y mire lo que le cita, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Mire la predicación, Número 1, que era necesario que Cristo padeciese. Número 2, que resucitase y resucitase de los muertos. ¿Qué citas les está nombrando Pablo? Bueno, en ese entonces no había que capítulo 1, que capítulo 2, pero sí le está nombrando citas de las profecías y los salmos. En este caso para nosotros le está nombrando Isaías 53. Isaías 53 y le está nombrando Salmos 16. Cuando usted, hermano, se encuentra un judío, pero que de verdad sea judío, cítele Isaías 53. Cítele Isaías 53. Porque ellos te citan muchas cosas menos Isaías 53. Ok, cuando usted se encuentra un judío que está esperando el Mesías, que no cree en Cristo, en nuestro Salvador, dígale, ¿qué piensa de Isaías 53? ¿En quién se cumple? ¿Ok? Porque para ellos era muy confuso, hermano, esto, porque ellos esperaban a un Cristo, a un Salvador político que venga y los libertara del Imperio Romano, y todavía lo siguen esperando, Y muchos de ellos se basaban, por ejemplo, en el Salmo 2. Ahí vemos a un Cristo gobernando a las naciones, un Cristo libertador. Pero ese es el Cristo que nosotros estamos esperando ya. Amén. Y ya vino el Cristo de Isaías 53, el Cordero. Ahora viene el otro, que es el mismo, pero ya no viene como Cordero, ya viene como Rey, ya viene como Juez. Y es ahí donde el Salmo 2 se cumple. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Me acuerdo que esas profecías, hermano, se las daban a hermanos. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia a las naciones. Y los hermanos, amén, amén, amén. Esas profecías son para Cristo, no son para una persona en particular. ¿Me explico? La mayor parte de las profecías de Isaías hablan de la persona de Cristo, pero ahí se las daban a los hermanos, me acuerdo. Pídeme. Y el hermano, sí, yo pido. Pero son profecías para Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo le cita, hermano, el profeta Isaías y los salmos, eso fue suficiente. Fue suficiente para que hubiera conversión. Y tenemos que confiar nosotros, que nosotros al predicarles a alguien, darle la escritura, y es suficiente confiar que esa palabra va a traer algo a la vida de ellos, si en ese momento es la voluntad del Señor. ¿Qué pasó, hermano? Hubo conversión. Mire lo que dice el verso 4. Dice, y algunos de ellos creyeron. ¿Qué les predicó Pablo? Que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. ¿Qué pasó? Creyeron. Dice, y algunos creyeron. Mira las evidencias contundentes cuando uno abre las Escrituras. Algunos creyeron, dice, y se juntaron, ¿verdad? Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. A veces, hermano, queremos nosotros convencer a alguien con la experiencia, con el sueño, o con no sé, ¿verdad? Predicarles a alguien. Bueno, nada puede suplir, hermano, las Escrituras. Nada puede redarguir tanto el pecado, hermano, como las Escrituras.
Ahora, mire lo que está pasando aquí en el verso 4, hermano. Vemos, hermano, tres evidencias aquí. Vemos tres evidencias de esa predicación. Número 1, evidencias de conversión. Dice, algunos creyeron. Algunos creyeron. Número 2, ¿qué más vemos? Dice, se juntaron. ¿Qué dice, hermano? Y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Qué es esto? Y se juntaron con Pablo y con Silas. Los que creyeron se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Qué es esto? Esto quiere decir, hermano, que ellos entraron en comunión. Mire bien, en comunión. Quisieron estar en congregación. Quisieron conocer más de Cristo. Anhelaban más la palabra de Dios. Entraron en comunión con el predicador. Quisieron saber más de la palabra del Señor. Amén. Una de las evidencias, hermano, de aquel que cree es precisamente esa. Querer estar en comunión como iglesia. El día de hoy hay palabra, yo voy a ir. Esa es una evidencia. El día de hoy, miércoles, se va a empezar la carta de los Tesalonicenses. La santidad de la iglesia y la venida de Cristo. Yo quiero ir a escuchar. Esa es una evidencia. El viernes yo voy, el domingo yo voy, son evidencias. Yo quiero ir a escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Qué pasó aquí? Se juntaron con ellos. Comenzó a nacer esta iglesia. Empezaron a entrar en comunión como iglesia. Quisieron estar en congregación. Quisieron conocer más de Cristo. Anhelaban más la palabra de Dios. Por eso dice ahí, y se juntaron con Pablo y Silas. ¿Y qué más vemos? Número 3, vemos que se formó una congregación. Amén. Ahora, este texto, hermano, parece ser que fue un buen número de personas esta congregación, porque dice ahí, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces se hizo una congregación bastante numerosa. Ahora, estos griegos piadosos y estas mujeres nobles, aunque tenían, hermano, quizá buena moral, porque a veces así piensa uno, ¿verdad? Uno conoce a alguien y dice, no, pues, ¿qué va a creer aquella persona? Si todo lo tiene buen trabajo, estudió la universidad quizá, pues veo que le va bien, veo que ni problemas tiene. Bueno, eso pensamos nosotros, Y a veces pensamos que la gente drogadicta es la que necesita más. Sí, necesitan del evangelio, pero también aquellos que aparentemente no necesitan de nada, ¿verdad? Y a veces nos vamos con la finta, no creo que crea porque pues tiene buen trabajo, gana muy bien. No, hermano, mire, estos griegos piadosos y estas mujeres nobles, aunque quizá parecían tener una buena moral, quizá eran personas educadas, quizá eran personas que trataban de llevar una vida moralmente bien, aún con eso fueron redargüidos de pecado. Fueron redargüidos de pecado. ¿Por qué? Porque de eso, hermano, nada lo salva. El tener una buena moral no salva. Lo único que salva es Cristo. ¿Qué le predicó Pablo? Que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Fueron redargüidos de pecado. Usted predíquele a la gente. Y deje que el Espíritu Santo redarguya en su momento. Uno no sabe cómo van a reaccionar o qué planes tiene Dios para tal persona. Ahora, aquí en el verso 4, hermano, ya se forma la congregación. Pareciera que todo va bien. Gloria a Dios. Pareciera que esta congregación, qué hermoso que se formó una congregación. Los hermanos
asistiendo a las reuniones, perseverando. Seguramente Pablo, hermanos, les empezó a impartir las doctrinas más importantes de la salvación. Quizás se reunían. Se entiende que seguían el modelo de la iglesia como en Jerusalén, asistiendo a la doctrina, a la comunión, al partimiento del pan, a las oraciones. Más sin embargo, desde el verso 5 hasta el verso 9, de esta naciente iglesia se encuentran con una oposición muy fuerte de esta naciente iglesia. Porque así es, hermano. Tú le estás echando ganas, estás perseverando, y no falta algo, hermano, que se te atraviese en el camino. Dígame si no. Empiezas a echarle ganas y perseveras y te animas y estoy aprendiendo y la palabra de Dios está haciendo efecto en mi vida, Dios está trabajando en mi vida y no falta algo, hermano, que pase, algo que se atraviese en tu vida o en tu camino y eso te quiere desanimar. Dígame si no le pasa a usted. A mí me pasa, a usted seguramente le pasa, como ministerio nos ha pasado y seguramente nos va a seguir pasando. Entonces, ¿qué vamos a ver desde el 5 hasta el 9? Vemos una fuerte oposición. Verso 5. Y aquí no hay mucho que sacar, hermano, porque es bien claro lo que está pasando. Bien claro lo que está pasando. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, eso se entiende, ¿verdad? La maldad que había en ellos. Dice, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Jasón significa también Josué, parece ser que era un judío este. Dice, pero hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Mire cómo están atacando la iglesia. Gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Imagínate, hermano, que a donde quiera que tú te pares, hermano, prediques y alguien se convierta. Ahí viene ese hermano que trastorna el mundo. Que donde quiera que tú vas, hermano, en esa oportunidad que el Señor nos da, vas y estás predicando la palabra. Y estás predicando la palabra. Amén, amén, hermanos. Qué ánimo, qué ánimo. Ok. Verso 7 dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón, de los demás los soltaron. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos que detrás de todo lo genuino de Dios viene oposición. En todo lo genuino, hermano, lo genuino de Dios va a haber oposición. No sé si toda la ciudad se dio cuenta de este incidente, pero al parecer sí, al parecer. Ahora, hermanos, esta iglesia es una iglesia joven, porque eso de las cosas que a mí me llamó la atención. Es una iglesia joven, es una iglesia en su estado de infancia, y pareciera como si dijeran, estos hermanos no van a seguir, porque apenas están conociendo el evangelio y ya están siendo atacados. Y yo no sé, hermanos, si a ti te ha pasado con hermanos que apenas comienzan en el evangelio y en vez de que los que llevamos años, hermano, ¿qué será? Ya 5 años, hermano, ya son suficientes, como para haber crecido en el evangelio. Ya 5 años, hermano, asistiendo, ya no tiene que considerarse un baby, ¿ok? Ya no, hermanos.
por lo menos, me decía a mí un anciano, 3 años. Ya de 3 años para arriba ya no es ningún baby. ¿Ok? Entonces, esto es como si por ejemplo, viene alguien al cristianismo, hermano, y está empezando, y es una nueva criatura, y ¿qué le decimos? Oh, es que estás en tu primer amor, pero espérate. ¿Verdad? ¿Qué malo es eso, decir eso? Pues yo he escuchado de cristianos decir eso. Entonces, es como si alguien viene y empieza los caminos del Señor, hermano, y lo empieza a ver bien fervoroso, y viene el hermano, viene la hermana. Y usted sabe que cuando los hermanos vienen al cristianismo, piensan que la iglesia es perfecta, piensan que el pastor tiene alas, piensan que los músicos no fallan, piensan que los hermanos no fallan, porque es el primer amor. Mas sin embargo, ahí están avanzando el hermano o la hermana en el camino del Señor, están empezando, y los viejos, no quise decir esa palabra, los que tienen más años, 5 años, 3 años, 20 años, 30 años, en vez de ser de testimonio, somos de tropiezo para ellos. Y cualquiera decía, híjole, ya este hermano que está empezando ya miró, ya no, que ya este hermano se va a ir al mundo por lo que miró en la iglesia. Porque a veces así pasa, hermano. En vez de que los que tenemos más años en el evangelio, ¿cuántos, hermanos? Díganme, 5 años, 10 años, 20 años, y hasta a veces se jactan, ¿verdad? Es que yo tengo 30 años en el evangelio. Llevas 30 años siguiendo en la iglesia, pero no en el evangelio. Empezamos a hacer de tropiezo para la gente que está llegando, para los nuevos convertidos. Y como lo he repetido anteriormente, hacer de tropiezo, hermano, está prohibido para nosotros. Cualquiera diría, esta iglesia está en un estado de infancia, es una iglesia joven. Cualquiera diría, no va a seguir esta iglesia. Pero ¿sabe qué? Esos son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que lo genuino de Dios no somos nosotros los que lo sostenemos. Lo genuino de Dios es Dios quien lo sostiene. ¿Por qué esta iglesia prevaleció? No tuvo muchos años en cuanto empezó el ataque, porque Dios la hace prevalecer. Por eso cuando Pablo se va, hermano, se va preocupado. ¿Qué pasó con esos hermanos? Lo vamos a ver en las cartas. Esa es la respuesta. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¿Se habrán logrado? ¿Se habrán ido al mundo? ¿Qué pasó con ellos? Hermano, lo genuino de Dios, Dios lo sostiene. El Señor Jesús dijo en Mateo 16:18 que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no está fundada en un hombre, sino en Cristo. Cristo es la roca. Una vez que se para en la roca, nadie lo derriba. Está fundado en la roca. El cristianismo, hermano, mire bien, el cristianismo es el único que ha sufrido, soportado tanta persecución desde su inicio hasta ahora, que ha prevalecido. Han prevalecido. Lo han querido acabar y no han podido ni podrán. Han querido erradicarlo en países que es perseguido el cristianismo, y en vez de erradicarlo, hermano, crece y crece y crece y crece más. Así pasó en la iglesia de los Hechos. La quisieron erradicar, se expandieron, y en vez de erradicarlo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, porque lo de Dios, hermano, nadie lo puede derribar. Lo mismo pasa ahora en el cristianismo en países donde es perseguido el cristianismo. En vez de querer erradicarlo, sigue creciendo, y nuevos convertidos y nuevos convertidos. Han querido, hermano, erradicar la Biblia, queman Biblias, y se producen más y más. ¿Por qué? Porque van naciendo nuevos convertidos. La Biblia es el libro más vendido de la historia.
y todavía se sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque cada convertido quiere una Biblia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una oposición, hermano, pero ante lo genuino de Dios, nada lo puede derribar. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Mire bien, hermano, esto nos enseña que en ocasiones como ministerio es necesario pasar por diversas pruebas para recordarnos que la obra es de Dios y no de los hombres. Es de Dios, no de los hombres. ¿Qué significa esto? Que la iglesia de los tesalonicenses nació bajo un contexto hostil. Esta iglesia naciente rápidamente fue atacada. Y nosotros en nuestra mente podemos decir, no la va a hacer, se van a ir, se van a desanimar. No, mi hermano, es Dios quien sostiene la iglesia. Es el Señor. Verso 10, ¿vamos ahí? Inmediatamente, algo rápido, ¿no? Como urgente. Los hermanos enviaron de noche a Pablo. Mire cómo fue, de noche, a escondidas, huyendo. Dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, ¿a dónde entraron? En la sinagoga de los judíos. Ahora, ¿en qué contexto se escriben las dos cartas? Precisamente en eso. Porque ellos salen rápido. No saben qué pasó con la iglesia. Se fueron como preocupados. Como decir, ¿y estos hermanos ahora cómo están? Bueno, la primera y la segunda carta es la respuesta a esas preocupaciones o preguntas de Pablo, porque Pablo recibe el informe y es cuando Pablo le dice, santifíquense, y les empieza a hablar de la segunda venida. Amén. Bueno, vamos a seguir